Martina vivía junto con su marido Joel, sus suegros, don Miguel y doña Mari, y con Ramira, su pequeña bebé. Martina y Joel se habían enamorado desde muy jóvenes, cuando ambos eran estudiantes de la escuela preparatoria, y habían seguido su relación hasta muchos años después, siendo considerados por sus amigos y conocidos como la pareja más feliz y unida que conocían. Pero los padres de Martina no aceptaban su relación, y mucho menos aceptaron su embarazo, en especial porque interrumpía de golpe los estudios universitarios de ambos. Así que, llenos de cólera y frustración, le ordenaron a su hija que se practicara un aborto para que pudiera concluir sus estudios como doctora. Y de paso, estaría bien que se alejara de Joel, a quien consideraban un patán y sobre todo un vividor, ya que pretendían vivir en casa de la abuela de Martina, quien les ofreció el espacio al escuchar que sus padres estaban tan renuentes a la unión de los jóvenes. Por ello, decidieron irse a vivir a Tlaxcala, en la casa de los padres de Joel, quienes no se oponían a su unión y estaban dispuestos a apoyarlos con todo lo que necesitaran, aunque las tías abuelas de Joel les recomendaron que no se mudaran, por lo menos no en ese momento, porque tenía ya un rato que una terrible Tlahuelpuchi habitaba la zona, y la llegada de un pequeño bebé a la región sería una gran tentación para la criatura. Y no solo la bebé correría un grave peligro, sino que seguro su presencia traería problemas a la familia, y pues que no estaban ya para esos trotes. Ni Joel ni Martina sabían qué era eso de Tlahuelpuchi, pero los padres de Joel los convencieron de que solo eran cuentos de viejas supersticiosas, además de que tampoco tenían muchas opciones. Unos meses después de su llegada, Martina se alivió con la partera local, y aunque tenía miedo por las constantes advertencias de las tías abuelas de Joel y de las otras viejillas del lugar, decidió no hacer mucho caso y olvidarse del tema, así que se ocupó de lleno con la maternidad, y pasó los primeros meses de su hija acoplándose y aprendiendo. Todo iba de maravilla, pero llegó el punto en que los avisos y advertencias de la gente mayor, porque ahora no solo eran viejas, sino también ancianos que se ponían nerviosos al ver a Martina pasear con Ramira por las calles, y cuchicheaban según en voz baja, pero a todo pulmón, acerca de la Tlahuelpuchi, y de cómo era irresponsable y peligroso tener a la bebé en el pueblo. Fue tan abrumador que Martina decidió acercarse a las tías abuelas de Joel, las respetadas y queridas por la comunidad, doña Conchita, doña Juana y doña Lupe, que además de ser buenísimas para cocinar y para las tareas del hogar, también eran buenísimas para el chisme y la palabrería. Naturalmente las ancianas recibieron a su nueva nieta con esa poderosa familiaridad que solo las tías y las abuelitas logran transmitir, y le invitaron a comer un delicioso pozole, aunque justo en la preparación es donde le hablaron largo y tendido de las Tlahuelpuchis y de todas las medidas que debía tomar para proteger a su hija. Le dijeron que las Tlahuelpuchis son tan viejas como los montes, y que su origen se remontaba hasta los tiempos prehispánicos, en donde eran llamadas Tlaltepuchis, que se les consideraba como una especie de combinación entre nahuales y vampiros, porque pueden convertirse en animales y tienen una poderosa sed de sangre. Que la forma en la que se manifiestan esos poderes es incierta, pero se dice que algunas mujeres nacen con esa maldición otorgada por los dioses en persona, tal vez como un castigo para la familia por sus pecados o sus afrentas, o como una forma de castigar a una comunidad entera, sembrando un mal terrible en sus raíces. No se sabe, pero los primeros síntomas de que tal vez se nació con esa maldición se manifiestan en la pubertad, cuando las mujeres tienen su primera menstruación. En ese momento, las niñas se ven atormentadas por una sed de sangre tan atroz que se ven forzadas a salir a cazar animales pequeños para intentar saciarse. De ahí en adelante, pueden desarrollar poderes de todo tipo, como volverse neblina para pasar por debajo de las puertas o para escapar si son capturadas. También pueden convertirse en animales por un periodo de tiempo para moverse con mayor facilidad, o para cazar a sus presas con más precisión. Incluso pueden desarrollar un poder hipnótico que activan al lanzar su aliento frente al rostro de sus víctimas, dejándolas a su completa merced para matarlos o devorar la sangre de sus hijos sin resistencia alguna. Y por último, pueden desprender todas las extremidades de su cuerpo y volverse enormes bolas luminosas que flotan a gran velocidad por los aires. Pero para poder dominar todas estas habilidades es necesaria mucha práctica y mucha sangre ingerida para acrecentar su cercanía con lo abstracto.
Naturalmente, Martina se fue de la casa de las tías de Joel con los nervios de punta, en especial porque la plática de las señoras no fue de esas en las que las risas fluyen y la alegría se hace presente. Más bien se tornó bastante densa, y como una preocupación latente para ellas. Se notaba el miedo en sus voces y la incertidumbre en sus miradas. Así que por muy fantasiosas que hayan sonado sus advertencias, se notaba un terror real en sus palabras, y eso fue lo que perturbó más a Martina. Ya en su casa, sus suegros la calmaron diciéndole que no se preocupara de nada, porque el pueblo era ultra supersticioso, y se contaban historias de todo tipo de aparecidos, penitentes, demonios y un sinfín de monstruosidades antiguas que solo dejaban relucir el grandioso folclore de la zona, pero que no se correspondían con la tranquilidad y la paz que se respiraba en ese lugar. Martina se calmó una vez más, pero las tlahuelpuchis siguieron rondando en su mente toda la tarde, y se quedaron con ella hasta en sus sueños, en los que se veía a sí misma corriendo de vuelta a la casa de sus suegros, solo para ver una gigantesca bola de fuego con el cuerpo desmembrado de una anciana mujer, flotando en la ventana donde dormía Ramira, y con cada segundo que tardaba en llegar, la criatura se acercaba cada vez más y más. Abría la ventana de par en par, y en un abrir y cerrar de ojos, drenaba con violencia a la pequeña bebita. Luego la bola se tornaba de un rojo vivo atemorizante, y salía disparada hacia las estrellas, perdiéndose de vista en segundos. Todo esto mientras el cuerpo seco y muerto de su hija caía lentamente, como una pluma desde una gran altura, y Martina no llegaba ni siquiera a acercarse a la puerta, de tan rápido que la terrible bruja había actuado. Luego, la bola de fuego se volvía a hacer presente, y la embestía a gran velocidad, despertándola con el cuerpo lleno de sudor frío y con terribles sobresaltos que no la dejaron descansar en toda la noche. No sabía si era sugestión o presagio, pero estaba segura de que la tlahuelpuchi se había estado burlando de ella, y le hacía ver una y otra vez cómo podía devorar a su hija en un abrir y cerrar de ojos, sin que ella pudiera hacer absolutamente nada al respecto. No quería molestar a sus suegros, y menos a su marido, que tampoco pudo dormir a causa de los sobresaltos de su mujer. Así que decidió visitar a las tías para preguntarles cómo combatir a la tlahuelpuchi. Las mujeres se vieron algo reconfortadas al ver que Martina creía la historia, y que ahora estaba totalmente decidida a hacer algo al respecto. Pero sus respuestas no fueron alentadoras, pues lo más efectivo era irse cuanto antes y lo más lejos posible del lugar. Otros métodos serían efectivos, pero solo ahuyentarían a la criatura por un tiempo, y sobre todo, desatarían su ira, causando que el deseo de comerse a la bebé pasara de ser solo un antojo a un capricho. Pero aún así, le dijeron que tenía que colocar cuchillos, tijeras, agujas y cualquier tipo de objeto metálico y puntiagudo en el cuarto de la bebé, especialmente cerca de las puertas y de las ventanas, para evitar que la bruja pudiera entrar. Además de envolver varios dientes de ajo en tortillas para colocarlas en el pecho de la bebé, y que si por alguna razón la bruja pudiera entrar, no fuera capaz de tocarla. Pero tristemente, estos métodos podían ser burlados por esta criatura, y después de tanto tiempo de ser ahuyentada de las casas, ya sabía cómo engañar a la gente, y sobre todo, podía embrujar a las personas, para dejarse el camino completamente libre. Aún así, Martina preparó todas las cosas necesarias, y otras más que escuchó por ahí entre cuchicheos, como colocar cubetas de agua en las entradas, o espejos cerca de las puertas, y también llamó a sus padres, para que la dejaran volver de inmediato, pues la vida de su bebé corría peligro. Pero su padre, tan estricto como era, se negó rotundamente, pues su orgullo seguía lastimado, y además regañó a su hija por dejarse envolver tan fácilmente en habladurías y supersticiones de pueblo. Martina entró en una crisis terrible, pues ahora temía profundamente por su hija, pero su marido habló con ella y la tranquilizó. Le dijo que no pasaría nada, y que realmente no existían las tlahuelpuchis, que allí en el pueblo todos los viejos eran igual de miedosos, pero que nunca había pasado nada en la zona. Aunque esta vez la mujer no se calmó para nada, y aunque no había indicios reales de que una tlahuelpuchi los estuviera acechando, ella podía sentirla en lo más profundo de su ser. Por la noche, Martina escuchaba ruidos alrededor de la casa, y era tanta su preocupación que incluso sus suegros se contagiaron de miedo y ayudaron a reforzar toda la casa en contra de la bruja.
aunque esto a Joel le molestaba, pues decía que solo le alimentaban el miedo y que no la ayudaba en nada. Pero por el contrario, sentir el apoyo de sus suegros sí que le ayudó mucho a sentirse mejor y a poder dormir con algo de calma un tiempo. Pues en la madrugada comenzaron a escucharse ruidos como de algo volando alrededor de la casa. En esta ocasión también Joel los escuchó y se tragó sus palabras, quedando con un amargo sabor de boca por la intensidad de los sucesos ocurridos. Rápidamente se levantaron de la cama como para ir a supervisar a la bebé, y vieron en la ventana a una gigantesca lechuza negra con los ojos rojos y las alas extendidas. Le gritaron de cosas e hicieron un barullo que hubiera despertado a todos los vecinos, pero no se sabe si por magia de la bruja o porque la noche cayó en un silencio espectral, pero absolutamente nadie se acercó a ayudarlos, y lo más seguro es que de haber escuchado o visto algo, tampoco hubieran podido hacer nada, pues la criatura era imponente y su sola presencia provocaba pavor. Pero aún así la lechuza partió rápidamente, y Martina y Joel se quedaron desconcertados y asustados. Entonces, Martina partió a primera hora al teléfono para hablar con su abuela, y que les permitiera quedarse en su casa sin importar lo que su padre dijera. La mujer le dijo que sí, que no tenía problema, y que podían irse cuando quisieran. Pero ese día cayó una tormenta terrible que atrofió los caminos y no les permitió partir. Esta vez redoblaron todas las defensas y tenían la idea de mantenerse despiertos toda la noche para proteger a la bebé. Don Miguel estaba armado con su rifle. Doña Mari traía consigo un machete afilado. Y los padres estaban cubiertos de ajo, de objetos puntiagudos, y se mantenían rezando por tiempos para que la bruja Tlahuelpuchi no pudiera siquiera acercarse a la casa. Pero no contaban con que la lluvia intensa amplificaba el poder de la bruja, y olvidaron que la criatura podía convertirse en niebla y entrar por las separaciones que había entre el techo de lámina y el exterior. Todo pasó muy rápido esa noche, pero en un abrir y cerrar de ojos, don Miguel tomó su rifle y disparó a la cabeza de su esposa mientras ésta rezaba a gran velocidad. Luego subió rápidamente escalando como una araña por las paredes, dio un salto hacia el pasillo del segundo piso y antes de que tocara el suelo, ya había disparado a Joel en el pecho, lanzándolo contra Martina, quien cayó al suelo con el cuerpo de su marido encima y con parte de la bala que atravesó a Joel incrustada debajo de su seno izquierdo. Luego don Miguel introdujo su rifle dentro de su boca y se disparó, al tiempo que una densa niebla fluía del agujero en su cráneo, al igual que un intenso chorro de sangre. El cuerpo del hombre cayó estrepitosamente y una mujer se materializó en el cuarto frente a Martina, quien luchaba por quitarse a Joel de encima, mientras lidiaba con el dolor de una costilla rota. Yo ni sabía, dijo con una voz suave y normal, no con el timbre que se esperaría de alguien que acababa de masacrar a una familia entera. Ahora sí no pude sentir el olor. Ustedes solitos me empezaron a llamar. Hablaban de mí y de cómo me iba a comer a la familia de Miguel. Y una no es sorda. Luego supe que un nuevo antojito había llegado, y no me costó trabajo encontrarlos. Creen que con sus tijeritas y sus ajitos me voy a morir. No, mi niña, nosotras no nos morimos, y ya tampoco nos acordamos de cuándo nacimos o de nuestro verdadero nombre. La mujer dejó de hablar y extendió sus brazos hacia Ramira. La pequeña comenzó a levitar hacia la bruja de la Huelpuchi, y de la boca de la mujer surgió un enorme apéndice como una manguera negra y apestosa. Luego la puso en la cabeza de la bebé, y rápidamente comenzó a succionarla como si fuera una paleta, hasta que la dejó seca como una momia. Martina logró levantarse rápidamente, y clavó con ferocidad sus afiladas tijeras en la espalda de la anciana, quien no podía creer la insolencia de su víctima. La bruja quiso soplar su aliento en la cara de Martina, pero no contaba con la furia de la madre que acababa de perderlo todo, quien en un arrebato de fuerza y locura, introdujo hábilmente una cabeza de ajo en la boca de la mujer, y siguió apuñalándola por todos lados. La bruja retrocedió adolorida, y mientras intentaba transformarse en niebla para escapar, Martina ya le había disparado en la cabeza, provocando que la anciana convulsionara violentamente, al tiempo que su cuerpo se iba tornando rápidamente y de forma desordenada en diferentes animales. Entonces, temiendo un contraataque, Martina siguió disparando a la cabeza de la mujer, que ahora oscilaba entre la de un perro, una lechuza y una mujer. Y ahora que ya no tenía balas, la mujer ya no se movía más,
y su cuerpo era una masa amorfa que se podría rápidamente. Martina había acabado con la bruja inesperadamente, pero los problemas no habían terminado, porque del cadáver maltrecho de la bruja surgió una oscuridad que la poseyó, y se metió en su interior por su boca. Una última cosa que Martina ignoraba del Tlahuelpuchi es que si por alguna razón lograras matar a una de ellas, sus poderes serían absorbidos por aquel o aquella que saliera victorioso. Y ahora, Martina sentía una sed de sangre insaciable, un arrebato tan bestial y profundo que incluso era más poderoso que el dolor de haber perdido a todo lo que amaba en un santiamén. Más adelante, la policía encontró la escena del crimen y no fueron capaces de explicar qué pasó. Los 3 cuerpos de adultos estaban secos hasta los huesos. De lo que alguna vez fue la bruja ya no quedaba ni rastro, pero el cuerpecito seco de Ramira no fue encontrado. Y se dice que en los días de lluvia intensa aún se pueden escuchar los lamentos de Martina la Tlahuelpuchis, quien llora desconsolada por Ramira, y quien se mata de hambre y de sed con el afán de no dañar a nadie, aunque no siempre lo consigue. José Luis era un hombre que desde siempre había amado el bosque y la naturaleza en general. Desde muy pequeño le gustaba adentrarse en los árboles y sentir la frescura del aire que traía consigo el olor a tierra mojada, pasto floreciente y corteza en plenitud. Pasaron los años y cuando los jóvenes deseaban ser ingenieros, investigadores o importantes hombres de negocios, José Luis solo deseaba servir a la naturaleza y dejarse absorber por el bosque como desde niño lo había hecho. Así que encontró la profesión perfecta, uniéndose a los bomberos y capacitándose para formar parte de la Brigada de Incendios Forestales. Rápidamente destacó por su entrega y por su pasión, hasta que llegó a convertirse en jefe de la brigada. Y se sentía pleno de poderse dedicar a recorrer el bosque y protegerlo de incendios y otros percances. Era común que recorriendo el bosque y permaneciendo en él incluso en las noches más oscuras, se cuenten todo tipo de historias de terror. Pero a pesar de haber escuchado tantas anécdotas horribles y escalofriantes, a José Luis no le había pasado nada todavía. En el bosque de Cuilotepec, en la zona conocida como la Peña del Diablo, se decía que un ser terrible rondaba toda la región, moviéndose entre los árboles a gran velocidad y asustando a más de uno con su infame presencia. Pero José Luis había recorrido la Peña del Diablo 1.000.000 de veces, y nunca había sentido nada raro. Incluso, en una ocasión tuvo que acampar a unos pocos metros del lugar, y aunque la mayoría de la brigada estaban muy nerviosos, tuvieron la suerte de que no les pasara nada. Así que un día como cualquier otro, José Luis fue a cortar leña junto con su hijo Daniel. Era una actividad que realizaban recurrentemente, pues ambos disfrutaban de la naturaleza, así que se adentraron hasta que estaban ya muy cerca de la Peña del Diablo. Daniel no era como su padre, y temía profundamente al ser con piel de lagarto, con patas de rata y con una lengua roja que le arrastraba por el suelo, del que hablaban sus abuelos y que justo decían que se parecía a los madrugadores y a los aventureros que recorrían la zona en la noche. Pero José Luis lo había tranquilizado, diciéndole que él nunca había visto nada, y que había recorrido el lugar tanto de noche como de día y de madrugada, y a todas horas, sin nada más que el viento, los pájaros y las ardillas recorriendo la peña. Aunque no se lo dijo a su hijo, ese día había algo diferente en el aire. Se sentía pesado, y un hedor a azufre parecía alejarse y acercarse como si se moviera junto a una presencia. Pero decidió no darle importancia, además de que no quería alertar a su hijo, que ya de por sí estaba nervioso. Estaban contando leña tranquilamente, y en el bosque, a esas horas, solo se escuchaban los golpes que daban con sus hachas en los troncos. Y ante tal silencio, el ruido seco parecía ser mucho más intenso de lo que en realidad era. El niño comenzó a hablar. «Apá, el abuelo dice que aquí se aparece el diablo, que cuando está cerca se te eriza toda la piel, porque su presencia es muy mala». No hagas caso del abuelo. Si la mitad de las cosas que cuenta fueran reales, viviríamos en un mundo lleno de monstruos o aparecidos, y además seríamos ricos. Ambos rieron a carcajadas, y la tensión pareció disminuir notablemente,
hasta que de pronto, a lo lejos, se escuchó un chillido tremendo, como el de un puerco cuando está en peligro, pero mucho más agudo y desgarrador. ¿Qué fue eso, papá? Shh, no hagas ruido, hijo, ven. José Luis se acercó a su hijo y luego lo colocó a su espalda, al tiempo que se agachaba y se ocultaba en el árbol a medio cortar. Daniel no lo sabía, pero para que su padre, que conocía ese bosque como la palma de su mano, reaccionara de esa manera tan defensiva y francamente aterrorizada, aquel chillido debería tratarse de algo muy peligroso. El abuelo dice que el diablo chilla horrible cuando está cerca. Vámonos, papá. Ándale, que nos va a comer. José Luis no sabía qué pensar, porque nunca en la vida había escuchado un ruido como ese, y aunque le costaba aceptarlo, creía que su hijo tenía razón, que debían de irse cuanto antes. A su espalda se escuchó el ruido de hojas y ramas caer al suelo, y cuando voltearon, pudieron ver a la criatura que había chillado a la distancia apenas unos segundos atrás. ¿Cómo llegó aquí tan rápido?, susurró Daniel. No te despegues de mí, no sabemos qué es esa cosa. Su piel grisácea lo hacía resaltar de los árboles y del suelo como una visión del infierno. Estaba en cuclillas, observándolos claramente con unos ojos rojos penetrantes y llenos de malicia. Su rostro no podía distinguirse plenamente, porque su enorme lengua roja y palpitante cubría gran parte de ella, y sus patas peludas y su cola de rata ondeaba sobre su cabeza como un péndulo malsano. «Papá, es el diablo», chillaba por lo bajo el niño, quien se aferraba a la espalda de su padre con sus sudorosas manos. Rápidamente la criatura dio varios pasos al frente, manteniendo su posición, como un contorsionista del Averno, y ambos hombres retrocedieron los mismos pasos horrorizados. «¡Lárgate de aquí, cabrón!», gritó José Luis con una furia que no supo de dónde vino. Pero la criatura hizo caso omiso, e incluso parece que se echó a reír, porque emitió un gorgoreo asqueroso que lo hizo arquearse y salpicar de saliva el suelo. Entonces, José Luis se levantó y empuñó su hacha como un arma, solo que la criatura ya se había lanzado contra él, y el hombre solo pudo responder con un instintivo golpe que, como si hubiera sido dirigido por una fuerza externa, fue a dar directo en la lengua asquerosa de la criatura. José Luis cayó al suelo, y Daniel también cayó junto con él. La criatura chillaba aún más fuerte que antes, y de su lengua manaba un río de sangre que teñía el pasto seco de un rojo intenso y apestoso. En ese momento, padre e hijo se levantaron y corrieron a gran velocidad con la bestia detrás. O por lo menos eso parecía, porque además de sus propios pasos, se escuchaban las hojas y las ramas cayendo a su espalda. Ninguno de los dos puede explicar por qué la criatura dejó de perseguirlos. Tal vez sea porque atravesaron el río a gran velocidad, y se dice que los seres malignos no pueden atravesar estos cuerpos de agua. O porque mientras más se acercaban a la civilización, más peligroso se hacía para la criatura dejarse ver al completo. Pero lo que pasó es que simplemente llegó cierto punto en que dejaron de escucharlo pisándoles los talones, y el olor a azufre y sangre desapareció por completo. Naturalmente, ambos contaron su historia vehementemente a todos en el pueblo, y todos se alertaron, porque si alguien como José Luis había vivido algo tan horrible, quería decir que la criatura era real, y no tardaría en matar o lastimar a otros. Entonces, los más valientes y los temerarios se armaron con picos, antorchas, trinches, machetes, hachas y demás utensilios para cazar al monstruo, pero al llegar a la peña, no lo encontraron, y tampoco rastro alguno de sangre o de evidencias que probaran su aparición. Algunos dicen que a lo lejos escucharon chillidos muy bajitos, pero entre el fervor y los nervios, nadie puede confirmar que realmente se haya escuchado algo. Lo que sí es un hecho es que después de lo ocurrido, colocaron una virgen en el sendero para ahuyentar los malos espíritus, y que aunque José Luis siguió amando el bosque y la naturaleza, difícilmente se le volvió a ver por la zona, y mucho menos quedándose de noche en lugares como esos. En una colonia popular de la Ciudad de México existió alguna vez un próspero negocio de tamales, que después de tantos años de buen servicio y clientes satisfechos, se había convertido en la tamalería más famosa de la zona.
Tenía una variedad de sabores impresionante, ofreciendo tamales rojos con chile seco muy picoso y costilla de puerco suavecita, de mole con suculentos trozos de pollo, verdes con un picor sutil y bastante carne de puerco, de rajas con su buena porción de queso, de frijoles con queso y rajas de chile cuaresmeño, y de champiñones y verdolagas en salsa de tomatillo con chile de árbol y pollo. Aunque no podían faltar los deliciosos tamales chiapanecos, envueltos en hojas de plátano y rellenos de carne de cerdo bañada en una deliciosa salsa de chile habanero. En cuanto a los tamales dulces, el surtido era igualmente muy variado, con tamales de piña, de fresa, de vainilla con pasas y arándanos, entre otros suculentos postres que venían de maravilla en las mañanas frías junto con un delicioso champurrado o atole de arroz. Pero para los más aventureros, también había una enorme selección de atoles exóticos, desde el favorito de tamarindo, o hasta de guayaba, de fresa o de galleta María. Y con esa gran selección de tamales y atoles, la demanda era altísima, y siempre se hacían largas filas de clientes, desde los que ya los conocían y se habían encantado con su sazón, hasta los que venían a probarlos de todos lados, porque alguien los había recomendado y querían deleitarse con los tamales tan afamados. Y todos, sin excepción, salían del local con una sonrisa en el rostro, satisfechos y alabando la calidad de la comida que ofrecía el lugar, conocido por todos como los tamales de Doña Licha. Con el paso de los años el negocio se hizo todavía más conocido y más próspero, al grado en que gente de provincia llegaba diciendo que se los habían recomendado mucho y que la tamalería tenía ya una gran fama en toda la República Mexicana. De haber seguido así, seguro hoy en día serían conocidos por todos los mexicanos, y habría sucursales en todos lados. Pero esto no ocurrió, y de hecho, la fama que tenía la tamalería se esfumó en segundos por un terrible suceso. Una tarde, un niño estaba comiendo su tamal favorito de salsa verde junto con su madre y su abuela. Pero como a la mitad del tamal sintió algo más duro de lo normal, así que le dio una buena mordida y sacó el trozo de carne de la masa. Su madre lo volteó a ver horrorizado, porque su hijo traía entre los dientes un dedo humano lleno de salsa verde y de restos de masa. Los gritos de horror sonaron en toda la colonia, y a pesar de que Doña Licha en persona intentó convencer a sus clientes de que no hicieran más barullo y de que podía convencerlos muy bien si ya no decían nada más y dejaban todo en que solo fue un malentendido, la madre no estaba dispuesta a dejar las cosas así, y corrieron con la policía, marcando así el final de Doña Licha y de su negocio. Tras una exhaustiva investigación, la policía se llevó detenida a Doña Licha, porque en sus refrigeradores encontraron varias partes humanas, y se presumía que mucha de la carne que incluso se estaba cocinando en ese momento era completamente humana. Al inicio, la mujer negó todo, pero la evidencia era ineludible, así que tras mucha presión, lograron quebrarla y la mujer confesó todo. Llevaba muchos años usando carne humana en sus guisos, e incluso dijo con cinismo que era la favorita de los clientes, quienes después del incidente que la llevó a usar esta carne de personas para los tamales, quiso volver a prepararlos con carne de animales. Pero la gente exigía esa misma carne tan sabrosa que había estado usando en las últimas semanas. Luego contó que todo comenzó con Braulio, quien había sido su amante un tiempo. Lo describió como un borracho violento y desobligado, que la golpeaba y le quitaba su dinero. Así que un día, tras una acalorada discusión, el hombre comenzó a golpearla como de costumbre. Pero esta vez, el tipo estaba furioso, y Doña Licha creyó que la mataría. Así que como pudo, tomó un cuchillo de la cocina y se lo enterró al viejo en el pecho, atravesando su corazón y matándolo inmediatamente. Pensó en llamar a la policía, pero sabía que la metería en presa. Así que decidió que no le diría a nadie, y se desharía del cuerpo como fuera posible. Aunque realmente no sabía cómo iba a hacerlo. Y debía de hacerlo rápido, porque tenía que abrir el negocio en la mañana. Así que decidió afilar sus machetes, hachas y cuchillos para cortar al maldito en pedazos e irlo tirando de a poco. Pero su hijo Vicente la encontró en medio de la carnicería. Y lejos de dar parte a la policía o algo así, decidió ayudarla. Y así fue que en medio del baño de sangre, se tomó la decisión de que usarían la carne para preparar los tamales del día siguiente,
y con esa cantidad de carne incluso podría durarles para un par de semanas tal vez. Así llegó el día siguiente y doña Licha comenzó a vender sus tamales con carne humana. Pero para su sorpresa, todos estaban maravillados e incluso las ollas se acabaron antes de lo habitual. De momento estaban salvados y habían logrado deshacerse de la mayor parte del cuerpo, quedando solo vísceras y algunos huesos que pudieron desechar sin problema en la basura, en el desagüe e incluso alimentando a los perritos de la calle. Lo interesante es que la gente exigía más de esa sabrosa carne de una forma exagerada, y para la macabra pareja de madre e hijo, esto se volvió una oportunidad, porque así dejarían de gastar en carne y solo tendrían que salir a cazar unas 2 o 3 veces al mes. Así que lo hicieron, raptando hombres, mujeres y hasta niños, que diabólicamente eran de la carne más solicitada por las personas. No se sabe cuánta gente mataron estos dos, pero el negocio duró muchos años activo y atiborrado de gente. Así que podemos pensar que fueron cientos de personas que fueron raptadas, asesinadas y cocinadas para la elaboración de los tamales. Tarde o temprano esta gente caería, pero da terror pensar que de no haber sido por ese incidente del dedo, tal vez la cantidad de víctimas de este par se hubiera vuelto incontable. Este aterrador episodio ocurrió en la colonia Portales en la Ciudad de México, en una fría tarde de septiembre de 1971, y desde entonces, el nombre de Doña Licha quedó grabado en la memoria colectiva como uno de los casos más espeluznantes de la historia criminal de esta ciudad. Mariana era una joven muy peculiar. Desde niña había sido considerada como rarita por los demás niños, y esa reputación fue aumentando conforme crecía. Ahora que tenía 29 años, era conocida en el centro histórico de la Ciudad de México como otra más de las loquitas que andan rondando por la inmensa jungla de asfalto. A veces se le veía hablando con otras personas en situación de calle, pero era una mujer más bien solitaria y sobre todo melancólica. Era común verla llorando agazapada en las esquinas o deambulando con los ojos llorosos sin un rumbo fijo. Así que el día que anunció a los 4 vientos que estaba embarazada, la gente no sabía cómo tomarlo, porque parecía que la vida ya era suficientemente retadora para Mariana por sí sola, y ahora tendría que hacerse cargo de un pequeño por sí sola, porque naturalmente nunca se supo quién fue el padre, y si se le preguntaba, una tristeza notable se dibujaba en sus ojos, aun cuando intentaba disimularla cambiando de tema o divagando como de costumbre. Pasaron los meses y finalmente se llegó el día en que Mariana dio a luz. Una vez más no se supo cómo fue exactamente, porque a pesar de que tenía una enorme panza de embarazo, nunca dejó su rutina de recorrer las calles a gran velocidad sin mantenerse mucho tiempo en un mismo sitio. Parecía que las cosas podían mejorar para ella, pues se notaba muy feliz con su bebé, al que le contaba miles de historias con una gran euforia, y al que paseaba por las calles como a ella tanto le gustaba, en una carriola que les regaló la comunidad. Así que ahora era común verla paseando a su pequeño, pausando sus largas caminatas en diferentes puntos importantes en los que se detenía por largo rato para contarle todos los pormenores de cada lugar. Pero Mariana comenzó a atraer la atención mucho más de lo habitual, porque su emoción al contar sus relatos era descomunal y hasta chocante, en especial tomando en cuenta que le estaba hablando a un bebé muy pequeño. Aún así nadie le decía nada, y la mujer era libre, recorriendo el centro de cabo a rabo con su bebé. Solo que pasado un tiempo, la gente comenzó a notar varios detalles alarmantes, y es que ya no se escuchaba al bebé, es decir, no se escuchaban ya ni llantos ni risas salir de la carriola. Además, un fétido olor comenzó a esparcirse por todo el centro, y tras rastrearlo, la gente se dio cuenta de que provenía de Mariana y de su pequeño bebé. Esto provocó gran preocupación en la comunidad, y decidieron hacer una llamada al 911, para que vinieran a echar un vistazo a esta mujer, porque temían lo peor. Entonces, un par de patrulleros acudieron al llamado, y aprovecharon un momento en que Mariana se detuvo y se separó de la carriola para ir al baño.
En ese preciso instante revisaron al bebé y ambos policías quedaron aterrorizados porque el hedor se hacía cada vez más intenso debajo de las sábanas, y al analizar al pequeño se dieron cuenta de que llevaba muerto ya varios días, pues varias partes de su cuerpo ahora eran de un color oscuro intenso, y comentaron que presumiblemente llevaba más de 72 horas muerto. Mientras pedían los servicios forenses, ambos oficiales se alejaron por unos segundos de la carriola, y Mariana llegó corriendo para llevarse el cuerpo consigo y huir a toda velocidad. Varias horas más tarde fue localizada cerca del pasaje Zaragoza, en pleno centro, aún con el cuerpo del bebé en sus brazos, y al ser descubierta, se echó a correr a la avenida y fue arrollada violentamente, perdiendo la vida al instante. Se presume que todo fue derivado de un descuido materno, pues naturalmente, Mariana padecía de sus facultades mentales, y entre delirios pudo haber dejado de alimentar al bebé, o lo pudo haber dejado envuelto en sus cobijas mucho tiempo, hasta que el bebé murió de asfixia o inanición. Desde ese entonces, se dice que en las noches y madrugadas se puede escuchar la voz de Mariana, quien sigue contándole historias fantásticas a su pequeño, y al mismo tiempo se escuchan tanto las ruedas de la carriola como las risas del pequeño bebé inundando las calles del centro histórico al azar. Esto fue todo por este video de leyendas mexicanas de terror. Esto marca la vuelta de relatos terroríficos y dónde encontrarlos. Y ahora estaré subiendo contenido con este tipo de videos, en donde me verán haciendo recorridos por diferentes lugares, ya que así será algo más fácil para mí poder hacer estos videos. Quiero agradecer personalmente a Cuanta, a Macken Cruz y a Eric Hinojosa por unirse al rincón como sumos sacerdotes, y también a los maestros ocultistas por unirse y ayudarme a seguir haciendo estos videos. Aprovecho para invitarlos a unirse o volverse miembros de Patreon si ustedes también gustan apoyarme. Les agradezco profundamente su atención y espero que hayan tenido un horroroso Halloween y que estén pasando un espeluznante Día de Muertos. Muchas gracias a todos por su apoyo y recuerden que si quieren escuchar relatos terroríficos, ahora ya saben dónde encontrarlos.